Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, chicos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profe. Eh, Pequeño comunicado que posiblemente ya sepan de sus otras materias. Se dio la indicación este semestre de que se iban a cancelar los exámenes departamentales. Entonces, por lo menos en farmacología no tendremos este examen departamental. Supongo que para sus demás asignaturas pasa lo mismo. Entonces, nada más para avisarles. Ok. Sí, exactamente. No vamos a ahorcarlos demasiado. Vamos a seguir que todos continúen más o menos felices, o por lo menos que ya tengan unas felices fiestas decembrinas sin que se estresen demasiado. Profe, me surgió una duda con respecto a bueno, más bien era como el síndrome de abstinencia. Es que siento que Internet me está mintiendo. Decía, bueno, estuve encontrando en varios lugares que supuestamente puede causar alucinaciones, pero no sé qué tan cierto sea eso. Depende mucho del síndrome de abstinencia, bueno, más bien depende, el síndrome de abstinencia depende de la droga que haya sido retirada del organismo. Si es, por ejemplo, una droga alucinógena, bueno, más bien, el síndrome de abstinencia es este desbalance que tenemos de liberación de neurotransmisores. Entonces, supongamos que la persona consumió heroína, que es una de las principales, bueno, la heroína es una de las drogas más potentes que puede generar síndrome de abstinencia. Con una sola dosis es suficiente para tener estas complicaciones. ¿Qué hace la heroína? Tiene alteraciones sobre los receptores de los endocannabinoides y los receptores opioides del organismo. Estos receptores están asociados a liberación también de otros neurotransmisores, como puede ser dopamina, serotonina. Entonces, todos los fármacos que favorezcan la liberación de dopamina y serotonina son factibles de provocar alucinaciones. Entonces, si tú tienes un síndrome de abstinencia, por ejemplo, de etanol, que etanol es directamente sobre liberación de GABA, difícilmente un síndrome de abstinencia puede generarte alucinaciones por etanol. Por ejemplo, marihuana también, que solamente es los cannabinoides, endocannabinoides, difícilmente puede generar alucinaciones por este síndrome de abstinencia. Ya moléculas, por ejemplo, metanfetaminas, que favorecen liberación de adrenalina, dopamina y un poco de serotonina, aunque no tanto, ellas sí pueden generar alucinaciones. Igual, por ejemplo, el LSD casi no genera síndrome de abstinencia, es una de las drogas más nobles, pero sí puede estimular las alucinaciones por su mecanismo de acción. Entonces, salvo que ya sea un adicto muy severo, sí se puede generar estas alucinaciones. Ok, y entonces, por ejemplo, si es que yo lo digo porque en la película que Ajá, yo vi que fue la de La Isla Siniestra, ajá, decían en algún punto que uno de los síntomas que tenía como esto del entumecimiento de las manos o cosas así, que estaba tan alterado, era ujú. porque tenía síndrome de abstinencia a la clorpromacina. Entonces, en este caso, como es un antipsicótico que se usa para justamente disminuir las alucinaciones, no podría decirse que sus alucinaciones entonces son por eso, sino simplemente sí porque o sea, las alucinaciones son por su misma condición, ¿no? O por su misma condición. Sí, eventualmente los antipsicóticos pueden generar alucinaciones, porque si recordamos, como estos son tan inespecíficos, empezamos a hacer un desajuste a todos los niveles de neurotransmisores. Y es uno de los principales problemas de los antipsicóticos. De hecho, esos son los efectos extrapiramidales, tener este desbalance en la liberación de varios neurotransmisores que ya cuesta mucho trabajo estarlo normalizando. Entonces, y ahí como es tan inespecífico, tenemos un desbalance generalizado a diferencia, por ejemplo, de otras moléculas que puedan ser solamente para un solo tipo de neurotransmisor. Pero sí. Ok, gracias, profe. Y otra cosa, Blanca le estaba preguntando que si puede, en el chat, que si puede volver a explicar la diferencia entre síntomas positivos y negativos. Ok. Creo que te lo mandó a ti porque no llegó. Pero bueno, lo explicamos de nuevo. Este,
Ok, entonces... Ahí está. Los síntomas negativos son aquellos que tenemos una condición y esta condición puede estar alterada. Bueno, es una condición alterada, pero puede estar de forma estimulada o puede estar inhibida. Además de que estas condiciones también pueden estar asociadas a diferentes patologías. Por ejemplo, podemos tener una condición estimulada en tensión arterial. ¿Qué puede ser? Tenemos una persona normotensa y esta condición estimulada puede ser hipertensión y hipotensión. Esta persona puede tener un comportamiento, por ejemplo, una estabilidad emocional normal. Y esta, en una condición estimulada, puede entrar en un estado de ansiedad o puede estar en un estado de depresión. Okay. Como estamos hablando de, bueno, los síntomas negativos están derivados de patologías del sistema nervioso central. Es por eso que se hace esta clasificación, por ejemplo, en cuestión de hipertensión. No quiere decir que, por ejemplo, una persona que tenga una condición de hipotensión tenga un síntoma negativo en la vida diaria, sino como estamos hablando de fármacos o de patologías que estimulan el sistema nervioso central, derivado de su patología pueden presentar esta sintomatología. Entonces, los síntomas negativos son aquellos que tienen una condición normal que puede ser estimulada o puede ser inhibida. Los síntomas positivos no tienen una condición normal y además no hay forma de tener una disminución de la actividad. El caso típico son las alucinaciones. Donde no podemos decir que hay alguna patología o hay alguna condición del organismo que sea una prealucinación o que inclusive tengamos una hipoalucinación, o sea, una disminución de las alucinaciones. Quiere decir que solamente tenemos la condición normal y la condición alterada. Ese es un síntoma positivo. Cuando no tenemos este previo, no tenemos esta forma gradual de ir catalogando algún síntoma. Por ejemplo, el delirio también es un síntoma positivo porque la persona puede tener delirio o no tiene delirio. No hay una forma de que tenga menos delirio o tenga una condición hipodelirante, por así mencionarlo. Entonces, las pesadillas está un poco, está un poco ahí complicado definirlo porque puede ser relacionado con una sobreexcitación del sistema nervioso central y puede estar relacionado con alucinaciones. Entonces, podríamos como catalogarlo como síntoma positivo y la sudoración son síntomas negativos. ¿Ok? No sé si queda un poco más claro. Es decir, toda la situación, todos los elementos que no puedan ser explicados de una forma normal, o sea, una persona que no... Por ejemplo, en la sudoración puedes tener una deprivación de la sudoración, como ya hemos visto con el sistema colinérgico. Podemos tener una sudoración regular y podemos estar teniendo una
un exceso de sudoración. Igual con la salivación, podemos salivar demasiado a tal grado de que se esté escurriendo la saliva. Una regulación normal, donde tengamos el funcionamiento clásico, y tengamos una depresión de esta salivación, donde tengamos la boca seca. Entonces, esta regulación son síntomas negativos. Todos los síntomas positivos son aquellos que no se pueden explicar. Por ejemplo, una alteración del lenguaje. Las personas que, por ejemplo, no coordinan las oraciones, que empiezan a mezclar palabras sin sentido para tratar de comunicar algo, como queriendo dar una información y me empiezan a decir árbol blanco brillante o verde claro ayer. No tiene sentido esa oración, pero no hay una forma de decir que este síntoma tenga una disminución en la actividad. O sea, no hay una forma de decir es más coherente o menos coherente. Simplemente tienes o no tienes coherencia con lo que estás estableciendo. ¿Ok? Temblores involuntarios son... ahí es control de los movimientos. Entonces, puedes tener mayor precisión en los movimientos, menor precisión en los movimientos. Entonces, es un síntoma negativo. Profe, de eso yo tengo una duda, a lo mejor un poco tonta, pero ¿por qué los denominan así como síntoma positivo o negativo? No tengo claro de dónde salió la clasificación. Supondría yo que tiene que ver por la clasificación de patologías de esquizofrenia. Entonces son como los marcadores positivos que determinan que una persona tiene un síndrome esquizoide. Porque los síntomas negativos pueden estar asociados con otras patologías que no sean de naturaleza esquizoide o psicótica. Por ejemplo, un comportamiento depresivo solamente puede ser por una depresión. Puede estar asociado a diferentes patologías, como depresión unipolar, puede ser también relacionada con un ataque de esquizofrenia, puede ser relacionada con una depresión transitoria o diferentes alteraciones del comportamiento, pero no son típicas de un sistema de esquizofrenia. Yo supondría que por eso le dieron como la clasificación de positivo o negativo, pero no tengo claro por qué es esta diferencia. Gracias. Paranoia, perdón, sí. Paranoia sería como síntoma positivo. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para continuar con la parte de migraña. Yo, profe, rápidamente. ¿Y depresión se podría considerar Como síntoma negativo. De hecho, está aquí. porque sí es como normal, ¿no? Ajá. Una persona puede estar normal. Sí, una persona puede estar normal, puede estar excitada, teniendo un ataque de ansiedad, y tenemos una forma, digamos, regulada. Gracias. Ok. Pensamientos suicidas. Buena pregunta con los pensamientos suicidas. Según hasta donde sé, son síntomas negativos. No tengo claro por qué son negativos. Sí se consideran que no son característicos de un síndrome esquizoide. Depende mucho, supongo que depende mucho el término de suicidio, de los pensamientos suicidas. Si está relacionado con una alucinación, se catalogarían como síntomas positivos. Si solamente es un estado depresivo, una exacerbación de la depresión, serían síntomas negativos. Entonces, depende mucho de ahí de a qué esté asociado nuevamente. Ok. Bien. La clase pasada estábamos hablando acerca de la migraña. La migraña es, digamos, prácticamente un dolor de cabeza, pero con una mayor intensidad. Se caracteriza esta migraña por tener una fase que es la fase áurea. La fase áurea, aquellas personas que tengan migraña o que tengan familiares que padezcan esta enfermedad,
sabrán que se caracteriza por un estado de inmovilidad y como que se empieza a exacerbar ciertos síntomas, como puede ser, por ejemplo, fotofobia, un incremento en la presencia de luces dentro de los ojos, zumbidos en los oídos, mareos, náuseas, inclusive que puede llegar a la parte de vómito. Y es como una forma que indica al organismo que ya viene un ataque de migraña, es decir, que ya se va a desencadenar este dolor en la cabeza que es exagerado. Exactamente no se sabe qué es lo que está pasando con la fase áurea. Está relacionado a diferentes mecanismos que pueden estar, por ejemplo, diferentes regiones del cerebro, sobre todo de la parte central. Puede ser, por ejemplo, el nervio trigémino, que es el que se encarga de la coordinación de la sensibilidad de dolores y la regulación también con el sistema colinérgico. Tenemos parte de los núcleos dorsales que están relacionados con la sensibilidad del sistema somatosensorial y algunas regiones que están involucradas, por ejemplo, con el nervio óptico, con el nervio auditivo, inclusive con el nervio olfatorio. Se generan inclusive en algunos casos unas pequeñas, vamos a llamarlo como prealucinaciones. Es decir, las personas empiezan a detectar olores raros o empiezan a escuchar cosas y después de eso viene el ataque de migraña. Esto se debe principalmente porque hay nuevamente una sobreexcitación generalizada. No llegamos a un estado como una persona con esquizofrenia, con psicosis, sino simplemente está esta pequeña estimulación breve y después disminuye, pero se desencadena todo el proceso de dolor dolor en la cabeza. Se cree, no es muy claro por qué se está dando la migraña. Unos creen que es una sobreestimulación de los nervios que inervan tanto la parte del cerebro, que puede ser esta hipersensibilidad. Otros creen que tiene que ver con la tensión arterial, como les mencionaba ayer, que se generaba este proceso de vasodilatación. Entonces, este incremento en el calibre de los vasos sanguíneos generaba presión en las neuronas que estaban inervando. Por ejemplo, aquí vemos en morado como tenemos una neurona que podría ser denominada como una neurona sensitiva. Y al incrementar esta vasodilatación, incrementamos este espacio, hacemos la presión sobre esta neurona y empezamos a estimular otras regiones periféricas. Entonces, se cree que eso pueda desencadenar tanto la estimulación del dolor, que generamos esta sensación de hiperalgesia, y que también tengamos también una sensibilidad más en otras regiones del cerebro. Entonces, existen las dos teorías. La primera es que pueda ser por parte de una vasodilatación excesiva y por parte de una hipersensibilización. La parte del incremento de la presión sanguínea no se ha quedado muy claro porque en la fase del aura podemos ver que la presión, el flujo sanguíneo disminuye. Aquí tenemos una disminución del flujo sanguíneo y por lo tanto tenemos una disminución de la presión arterial. Pero justo en el aura disminuye esta parte y después cuando se desencadena la parte de la cefalia, vemos que la presión ya incrementa. Es decir, durante el dolor de cabeza es donde tenemos el incremento en la presión arterial, pero esta disminución del flujo sanguíneo no se queda muy claro, o bueno, más bien se contradice con la teoría de que solamente fuera una parte de incremento en la dilatación. Porque de ser así, lo que esperaríamos es que los vasos sanguíneos se contrayeran en la fase áurea y después se empezaran a dilatar de forma sucesiva. Pero lo que se ha visto es que todo el tiempo estos vasos se empiezan a dilatar, pero no se sabe exactamente por qué se disminuye esta presión arterial. Entonces, en ese sentido, se intenta como utilizar estas dos teorías de forma armónica, aunque no sean totalmente claras. Y esto principalmente porque muchos de los mecanismos que se utilizan para el tratamiento de esta patología tienen participación en ambas regiones. Por ejemplo, tenemos a los antagonistas de serotonina, que se encargan principalmente de prevenir, como habíamos visto, de prevenir esta dilatación. Entonces empezamos a tener esta regulación. Prevenimos la dilatación principalmente por los receptores 5-HT1D y tenemos también efectos que puedan regular la sensibilización de los nervios, también por este mismo grupo de fármacos. Es que vemos que los agonistas
5-HT1D tienen estos efectos duales. Entonces, por un lado, disminuimos la tensión arterial de estos capilares y por otro lado también regulamos la sensibilización. Esto principalmente previniendo la liberación de los neuropéptidos que están involucrados principalmente con la sensibilización y los procesos inflamatorios. Cuando veamos esta parte de inflamación, veremos un poco más a detalle cómo ocurren estas dos fases. La primera es la fase de la conducción eléctrica y después el proceso inflamatorio. Entonces vemos que tenemos estas acciones duales. También los mismos agonistas 5-HT1D previenen o disminuyen por lo menos los efectos de hiperalgesia, es decir, esta sensibilización extrema hacia el dolor. La hiperalgesia es este incremento en la sensibilidad a un estímulo doloroso. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una cortadura o tienen algún raspón o una contusión, si ustedes pasan el dedo sobre la región donde se lastimaron, se darán cuenta que están un poco más sensibles, entonces cualquier roce pues ya se estimula esta sensación de dolor. Esta es la relación de hiperalgesia. Entonces se cree que la parte de la migraña genera estas sensaciones de hiperalgesia y por lo tanto, digamos, con unos pequeños cambios en el diámetro o en el calibre de estos vasos capilares puede favorecer el estímulo y por lo tanto potenciar este dolor. La migraña se caracteriza porque las personas tienen un dolor de cabeza que es de tipo incapacitante. Es decir, tienen tanto mareo, tienen tanta sensibilidad hacia la luz o inclusive llegan a vomitar que no les permite continuar con sus actividades del día a día hasta que pase esta parte del aura y posteriormente vaya disminuyendo un poco la sensibilidad normal del dolor de la migraña, como tal, de la cefalia, el dolor de cabeza. Entonces, desafortunadamente estos fármacos no pueden controlar o contrarrestar los efectos de la migraña. Es decir, una vez que ya se desencadena el aura y empieza el proceso de migraña, si no se tomó a tiempo este medicamento, difícilmente va a tener efecto y el ataque va a continuar de forma normal o de forma como corresponde. Entonces, esa es una de las limitantes de la mayoría de los tratamientos que sean agonistas de los receptores serotoninérgicos. También estas personas tienen un tratamiento auxiliar, que es el uso de los antiinflamatorios no esteroidales, principalmente para prevenir este proceso de inflamación. Nuevamente se dan en combinación estos agonistas 5-HT1D y los inhibidores de las ciclooxigenasas o estos antiinflamatorios no esteroidales clásicos como paracetamol, diclofenaco, indometacina, etc., ¿no? Entonces, nuevamente no tenemos mucha información. Se cree que la parte de las meninges es la que está involucrada en este proceso, pero nuevamente no tenemos no se sabe exactamente si es solamente cardiovascular o si es solamente por procesos de inflamación. El momento ideal para la toma del medicamento es durante el áurea. Sí, se espera que ya para el áurea ya por lo menos debiste de haber tomado el medicamento y tiene que actuar de forma rápida para prevenir que entre todo el proceso de cefalia. Si es, digamos, casi al inicio del aura, si te tomas tu medicamento, puedes todavía prevenir este dolor de cabeza. Si no llega a tiempo, entonces difícilmente se va a contrarrestar. Lo que sucede principalmente con las personas que tienen migraña es que se toman su medicamento de forma periódica para prevenir que lo necesiten durante una fase de aura, dependiendo de qué tan severo sea su condición. Si son ataques esporádicos, se puede prevenir y se puede tomar justo antes o cuando empieza esta sensación y se puede contrarrestar. Pero si la persona tiene ataques de migraña frecuentes, sí se recomienda que se esté constantemente con el tratamiento. ¿Les pueden profe, dar? ¿Sí? ¿Dijo que los AINES son de segunda línea? Sí, solamente son para prevenir este proceso de sensibilización y para prevenir la inflamación, pero solamente son complementarios.
porque si solamente continúan con esta monoterapia de AINES, difícilmente les llega a controlar la sensación de dolor. Y sí, Elisa, también llegan a tener vértigo. De hecho, es esta parte de mareos y náuseas, se llega de forma conjunta y eventualmente ya se viene este proceso de dolor de cabeza que llega a ser ya incapacitante. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos que se utilizan? Los tratamientos de primera línea son los triptanes. Estos principalmente tienen efectos a través de, bueno, contrarrestan los dos mecanismos. Por una parte, previenen esta vasodilatación de las arterias y de los capilares en las meninges. Y por otro lado, también regulan la sensibilidad a nivel nervioso. Son realmente bien tolerados. Llegan a tener algunos problemas cardiovasculares, como la presencia de arritmias coronarias. Por lo tanto, si el paciente tiene problemas cardiovasculares, no se recomienda, o se recomienda estar controlando mucho la dosificación de estos fármacos para prevenir. Y normalmente tienen un efecto bastante rápido. Vemos que su tiempo de vida media es prácticamente de 1 hora y media. Entonces son de acción inmediata. Los triptanes se recomiendan justo durante la hora para que tengan este efecto rápido y puedan ser metabolizados sin generar tantos efectos secundarios. Entonces, principalmente son el tratamiento de primera línea, sobre todo si los ataques no son tan severos y si el paciente no tiene estos ataques tan recurrentes. ¿Okay? ¿Se podría desmayar por el dolor? Sí, sí llega a ver. Las personas sí totalmente incapacitantes llegan a vomitar, tener mareos. La fotosensibilidad es elevada, es decir, no pueden percibir ningún tipo de luz. Y llega a estar, les puede dar una pequeña crisis de ansiedad por esta situación del áurea, de que no se puede controlar y que es demasiado exagerado. Y entonces, pues sí se generan estos efectos. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Por qué estos fármacos se dan como en un tratamiento, te lo tomas una vez y luego te lo tienes que tomar como cada un periodo de tiempo muy, muy amplio y no es como cada 8 horas y así? Sí, normalmente es para prevenir los efectos cardiovasculares y se espera que se vayan como regulando, o sea, que tengan estos efectos periódicos para no generar esta parte de resistencia a los fármacos. Y normalmente depende mucho de la condición, como les decía. Si los efectos o si las condiciones no son tan severas, se recomienda que se vayan espaciando para más o menos irlo regulando y prevenir que exista esta parte de la fase del áurea. Entonces, como para ir normalizando la regulación y evitar que se vuelva a hacer un ataque de forma repetida. ¿Ok? Sí actúan por ambos mecanismos, es decir, previenen tanto la dilatación, o sea, favorecen la contracción, y por otro lado disminuyen la sensibilidad a nivel del sistema nervioso central. Sí, supongo, Lisbeth, te han dado ataques así de migraña, entonces sí tú más que nadie haces saber lo incapacitante que llega a ser esto. Puede generar parálisis facial. En algunos casos, sobre todo si se llega demasiada tensión en las fasciculaciones y en los nervios, llega a generar esta parálisis. La fotosensibilidad sería síntoma positivo o negativo. Sería síntoma negativo porque hay hay tolerancia a la luz y tenemos esta sensibilidad. Profe, ¿Sí? ¿la fotosensibilidad es lo mismo que la fotofobia? Sí, solamente que fotosensibilidad es temporal y fotofobia ya es crónico. O sea, una persona con fotofobia no puede ver la luz del día en ningún momento porque ya está asociado a una lesión en el cerebro, a un cambio morfológico. Y la fotosensibilidad es causada por alguna sustancia o por alguna patología en específico. Por ejemplo, si te dilatan la pupila, cuando te hacen un análisis, un oftalmólogo, tienes fotosensibilidad porque tu pupila totalmente está dilatada por un fármaco.
entonces no puedes tolerar bien esta luz. Ok, bien. Digamos que el sumatriptán fue el primer fármaco, fue el fármaco base para la generación de esta familia de fármacos llamados triptanes. Después tenemos a los fármacos de segunda generación, que son todos estos mencionados, amoltriptán, probatriptán. Vemos que todos tienen la misma terminación. Sus efectos son iguales que el sumatriptán, solamente que se intentó contrarrestar los efectos secundarios, principalmente los efectos cardiovasculares, ya que con el caso del sumatriptán, sí llegan a generar algunas formación o la presencia de arritmias que pueden poner en riesgo la vida del paciente, sobre todo si ya es susceptible a hipertensión o algún tipo de patología cardiovascular, sí puede empeorar su condición. Entonces, estos también tienen una mejor capacidad en sus propiedades farmacocinéticas, tienen un mayor tiempo de vida, tienen una mejor disponibilidad, por lo tanto podemos disminuir la dosis, evitando que exista esta presencia de efectos secundarios relacionados a la dosis. Y nuevamente son un poco más seguros que el fármaco base. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, tenemos un caso de una persona que tenga crisis más severas y que sean repetidas o que tengamos una mayor prevalencia de estas enfermedades? Para ello se utiliza la ergotamina. La ergotamina es un alcaloide derivado del ergot. La ergotamina es un alcaloide que es muy parecido al ácido lisérgico o al LSD. De hecho, es muy parecido y solamente se hizo una pequeña modificación química para evitar estos efectos alucinógenos. Son utilizados principalmente para el tratamiento de migraña. También se llegan a utilizar en algunas condiciones posparto y en algunas cirugías cirugías mayores. Esto principalmente para regular las contracciones esporádicas tanto de útero en caso de parto y, por ejemplo, si tienen alguna cirugía de sistema gastrointestinal, ya sea estomacal, de intestino o de cualquier región ahí de sistema entérico, ayuda a normalizar este peristaltismo del sistema entérico y por lo tanto previene estas contracciones y evita la parte del estreñimiento y los dolores generalizados. Todos ellos vemos que la estructura es bastante compleja, son derivados de productos naturales, por lo tanto vamos a observar muchos centros estereogénicos, muchas cantidades de heteroátomos y en general una molécula bastante compleja. Normalmente tienen efectos sobre los receptores de 5-HT, también tienen participación sobre los receptores de dopamina y sistemas adrenérgicos. ¿Cuáles son los efectos secundarios que pueden generar estos alcaloides del ergot? Principalmente van a ser la presencia de náuseas, vómitos y en algunas ocasiones una vasoconstricción severa que puede incrementar la presión arterial y nuevamente en personas con problemas cardiovasculares pues pueden empeorar su condición. También tienen efectos de depresión del sistema nervioso central. Entonces, en algunas ocasiones pueden generar un poco de alucinaciones y pueden generar sedación. Pueden estar así en una condición de tanto mareos y sedación. ¿Qué normalmente se utiliza en estas situaciones? Dependiendo de qué tan susceptible sea, se puede utilizar, como les había mencionado en alguna clase, se puede utilizar cafeína para contrarrestar estos efectos sedantes del sistema nervioso central. ¿Okay? Normalmente este tipo de fármacos se utiliza si la persona tiene crisis severas, porque su duración de acción pues llega de las 2 hasta las 24 horas. Por lo tanto, se puede hacer una toma cada 12 horas, cada 24 horas, o se puede espaciar esta dosificación y tiene una potencia un poco mayor que los triptanes. Entonces, una de las principales contraindicaciones son todos los efectos secundarios que pueden generar estas náuseas, vómitos o inclusive efectos cardiovasculares por su inespecificidad sobre los receptores adrenérgicos. Entonces,
Estos derivados del ergot se utilizan como segunda línea de terapia y sobre todo si se presenta alguna resistencia hacia los triptanes. ¿Okay? Existe muerte o daño neuronal si son frecuentes las migrañas. No se ha descrito que haya esta neurotoxicidad por parte de la migraña. Eso también es un poco, digamos, es algo que todavía no se tiene muy claro, pero no se ha visto que las personas pierdan o tengan secuelas severas sobre las estructuras del sistema nervioso. Solamente se sabe que pues, es incapacitante y pues puede generar problemas a corto plazo, por así decirlo, durante el proceso de migraña. ¿Ok? Hay factores que favorezcan la presencia de migraña. Lo que se sabe es que si la persona ya presenta migraña, algunos factores pueden ser detonantes. Por ejemplo, la exposición a la luz, el incremento de la presión arterial, problemas de vértigo pueden favorecer el ataque de migraña, o la presencia de sonidos muy, muy fuertes. También algunas frecuencias también favorecen la presencia del áureo, pero no hay algún factor que diga si es genético, si las mujeres tienen mayor o menor resistencia. No se sabe mucho acerca de esta patología. ¿Cuál dijo que iban a... Perdón, habla. No, tú primero. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál dijo que eran los factores detonantes? La exposición a la luz, los ruidos elevados, la parte de vértigo puede favorecer desencadenar, el incremento en la tensión arterial o el estrés puede favorecer que sean detonantes para la presencia del áureo. Entonces, normalmente cualquier condición que pueda sobreexcitar tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico puede desencadenar este ataque de migraña. Por lo que normalmente se recomienda que estén, digamos, en un estado relajado, que no tengan tanta tensión, para prevenir que estos ataques ocurran con mayor frecuencia. Sin embargo, también pueden ser de forma esporádica, entonces puede existir esta presencia de una u de otra forma. Profe, yo tengo la duda de si esto puede pasar de forma única, no sé, una persona que tuvo un accidente o algo así y le dio migraña, pero después jamás volvió a tener. ¿Eso puede pasar? Puede pasar y normalmente en ocasiones no se considera tanto como migraña, sino simplemente como una cefalea fuerte, un dolor de cabeza que haya sido esporádico. Entonces, si fue de una sola, puede pasar que una persona solamente tenga un ataque y jamás o tarde 2 o 3 años sin que le vuelva a dar un ataque que sea esporádico. Digamos, la diferencia entre si es una cefalia o si es una migraña es la parte de la fase áurea, donde tenemos esta hipersensibilidad en varios mecanismos y que el dolor sea muy incapacitante. Normalmente una cefalia sí te disminuye tu ritmo o sí puede afectar la eficiencia con que hagas tus actividades, pero no es tan severa como para que no totalmente pares de lo que estés haciendo. Gracias, profe. Sí. Ok. Pues esta parte es principalmente de los efectos de serotonina. Como ven, casi no hay tantos fármacos debido nuevamente a que no se conoce mucho sobre la información de los receptores ni la información de la patología, entonces no tenemos tanta utilidad para el uso de estos receptores. ¿Okay? Profesor. Sí. Tampoco hay, hay estudios que comprueben que alimentos puedan generarlos, los provoquen. Alimentos. No es que estoy seguro. Ajá, dime. Perdón, cuando era chiquita, decían que era chocolate y la cafeína. Y muchas grasas, algo así. Ajá. Voy a revisar y te lo comento en la siguiente clase. No estoy seguro si hay alimentos que puedan desencadenar estos efectos.
Posiblemente si es la cafeína sea porque es un elemento estimulante y que pueda como desencadenar estos efectos excitatorios del sistema nervioso central. Igual la teobromina de los chocolates también son agentes estimulantes. Pues a lo mejor tiene que ver con esa parte, pero no estoy seguro. Pero te lo reviso. Gracias. Ok. También el gluten. Ok, revisa y les comento a Alejandra y Lisbeth. Bien, el último tema que vamos a revisar de esta unidad de sistema nervioso central, que como pueden ver es de las unidades más extensas de todo el programa, es la parte de los anestésicos generales y locales. En el caso de los anestésicos, digamos que la historia data desde 1800, donde los primeros elementos o compuestos que generaban este proceso de anestesia era el óxido nitroso. Estos se empleaban principalmente los dentistas, fueron los primeros que empezaron a experimentar con este gas. Primero fue con Humphrey Davy en 1800. Empezó a detectar estos efectos que relajaban algunos tejidos o que disminuían la cantidad de dolor que tenían estas personas. Y quien empezó a hacer estudios, digamos, más a fondo fue el dentista Horace Wells, que inclusive tenía autoexperimentación. De hecho, él solito se extrajo uno de sus molares utilizando, bajo la influencia de óxido nitroso. Se dio cuenta que tenía bastantes efectos que podían mejorar su técnica sin evitar que sus pacientes sufrieran tanto, porque recordemos que antes era directamente detener al paciente y hacer la extracción de cualquiera de los dientes que tuviera dolor. Entonces, eran procedimientos bastante agresivos. Entonces, también en ese mismo año, William Morton también hizo una extracción de uno de los dientes utilizando, él en lugar de utilizar óxido nitroso, utilizó éter etílico. Entonces, también estaban como a la par experimentando en diferentes mecanismos que pudieran ayudar a su profesión. Fue hasta, igual, en ese mismo año, con los datos que reportó tanto Morton como Wells, el cirujano empezó a hacer la primera cirugía utilizando éter como un anestésico general. Entonces, en esta situación era un procedimiento más o menos como se ve en la imagen, donde teníamos a todo el grupo de médicos, inclusive el mismo anestesiólogo, estaban haciendo la dosificación de este gas, de este éter. Entonces, para poder controlar los movimientos tanto peristálticos del paciente como prevenir la acción del dolor por parte del procedimiento, ¿no? Entonces, fue hasta 1847 donde se acuñó el término de anestesia, que es prevenir esta situación de dolor. Sí, efectivamente uno de los principales problemas del éter etílico es que su duración es corta, entonces técnicamente tenía que hacer constantemente esta infusión constante para poder contener este efecto de anestesia. Entonces se tenía que estar ahí controlando esta parte de situación. ¿Qué pasaba? ¿Qué ocurría en los demás elementos? No se utilizaba, bueno, se llegaba a utilizar un poco la anestesia, sin embargo la parte de la iglesia no lo veía como algo adecuado porque se prevenía como estos efectos y se pensaba que se estaba alterando las condiciones originales del organismo. Entonces, estaba prohibido. ¿El éter etílico era tópico o lo inyectaban? No, el éter etílico era por vaporización. Entonces era así directamente hacer la vaporización para que llegara por vías aéreas. Sí, de hecho, tanto el óxido nitroso como el éter etílico son gases. Entonces, lo que se hacía es poner la mascarilla y empezar a dar esta dosificación un poco, digamos, paulatina. De hecho, no sé si se alcanza a ver aquí en la imagen. Se tiene la persona ahí deteniendo esta como tetera. Es la que está haciendo la infusión del éter etílico en la persona. Entonces esto iba directamente a una manguera que iba colocada en la superficie y se iba abriendo un poco más la llave para continuar con la infusión.
¿Ok? Entonces, se quería continuar con los experimentos de eteretílico en otro tipo de cirugías. Una de las principales técnicas que se pensaba utilizar era durante el parto. Sin embargo, la iglesia no aceptaba muy bien el uso de estos anestésicos, porque nuevamente pareciera que se estaban generando alteraciones en el organismo y no era la forma como normalmente debería de funcionar. Sin embargo, en 1853, prácticamente casi unos 5 años después de que empezaron estos estudios, la reina Victoria autorizó el uso de estos anestésicos, ¿no? Entonces, como ya la reina Victoria estaba autorizando este proceso, y recordemos que antes los monarcas eran representantes de Dios en la tierra, pues la iglesia tuvo que ceder un poco en cuestión de estas restricciones, y ya fue cuando su médico, John Snow, fue el que pudo hacer este procedimiento de parto con su 7º hijo por la reina Victoria. Entonces, ya a partir de este momento ya se liberó, digamos, estos estudios de anestesia y ya se pudo continuar con la medicina empleando este tipo de moléculas para otros procedimientos de mayor complejidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, fue prácticamente a partir de que la reina aceptó el uso de este tipo de moléculas, donde ya se permitió la liberación por parte de la iglesia. Entonces, nada más como una pequeña referencia histórica. Entonces, la anestesia, como hemos visto, ha sido de las primeras moléculas que se tienen dentro del organismo para contrarrestar los efectos de nocicepción. Entonces, ustedes ya podrían más o menos saber qué esperan o qué creen que esté pasando para que estas moléculas, estos fármacos tengan su efecto. ¿Qué creen que esté pasando? ¿Cuál creen que sea su mecanismo principal de estas moléculas? Referente a que no se está, que no se activa la fosforilación de la cadena de miosina. Disminución de la cadena de miosina, y esto por... depresores del sistema nervioso central. Inhibición del proceso de inflamación. Ok, disminución de inflamación. Inhibición de la COX. De la nocicepción. Inhibición de la nocicepción. Bloqueo de canales iónicos. Bloqueando nociceptores, ok. Sí, en el caso de la anestesia, lo único que estamos haciendo es evitar que la conducción de las fibras nerviosas llegue hacia el sistema nervioso central. No estamos previniendo la inflamación, porque si se dan cuenta, la mayoría de los anestésicos se utilizan solamente durante procesos quirúrgicos, ya sea de corta o larga duración, para evitar que este proceso se incremente. Entonces, lo que hacen principalmente, como bien mencionan algunos de ustedes, es el bloqueo de canales iónicos, el bloqueo de nociceptores y la disminución de la nocicepción. Por lo tanto, también tienen efectos sobre la depresión del sistema nervioso central. Entonces, son principalmente los mecanismos que tienen este tipo de fármacos. No se sabe exactamente cuáles son los mecanismos que involucran. Lo que sí se sabe es que favorecemos, por un lado, la liberación de GABA, la disminución de glutamato, la apertura de canales de potasio, la disminución de la apertura de canales de sodio y la disminución de la apertura de canales de calcio. Entonces, la clasificación de esta anestesia va a ser
dependiendo si vamos a tener un efecto general o un efecto local. Es decir, si vamos a tener una depresión de todo el organismo o solamente de una parte de este organismo. Entonces, la anestesia general lo que hace es prevenir estos efectos. Bueno, uno de los objetivos de la anestesia general hoy en día son la disminución de los efectos nocivos directos. Como tenemos una disminución de la actividad de todo el organismo, obviamente estos fármacos van a generar tanto alteraciones a nivel cardiovascular, a nivel periférico, a nivel gastrointestinal, a nivel respiratorio. Entonces, esto llega a ser un poco más complicado y puede poner en riesgo la salud de las personas que estén bajo esta anestesia. También se espera mantener la homeostasis, es decir, a pesar de que tengamos esta disminución de la sensibilidad, se espera que los efectos se mantengan y que podamos tener un proceso de disminución de la percepción de la nocicepción sin que tengamos estos efectos secundarios ni alteremos de forma irreversible al organismo. Y también que mejoremos los resultados postoperatorios, es decir, que la persona mejore su condición después de que se haya sustituido esta administración del efecto anestésico. Entonces, ¿qué es lo que hacen esto? Bueno, ¿cómo se administran estos fármacos? Normalmente se van a administrar por vía gaseosa, es decir, van a ser administrados directamente hacia los pulmones y de ahí van a ser distribuidos hacia la sangre y finalmente van a llegar hacia el sistema nervioso central. Entonces, para eso necesitamos tener en claro los diferentes mecanismos que están pasando. Sabemos que el objetivo principal o donde tenemos la mayor percepción de la sensibilidad va a ser en cerebro. Entonces, nuestro objetivo al hacer la administración de estos anestésicos es que estas moléculas lleguen directamente hacia el cerebro. Pero para ello tenemos que pasar diversas barreras funcionales. Tenemos que hacer que lleguen de la forma farmacéutica, que van a ser gases, o de la forma fisiológica, que son estos gases. Van a llegar primeramente al pulmón. Sabemos que en el pulmón tenemos esta gran cantidad de vasos capilares que están irrigando. Entonces necesitamos que este fármaco se deposite directamente en sangre para que pueda ser transferido hacia el cerebro y de ahí tengamos esta depresión del sistema nervioso central. Para ello, digamos que los mecanismos de acción no van a ser tan relevantes porque ya sabemos que van a hacer una depresión generalizada del organismo. Entonces, no importa tanto qué mecanismo, qué receptor van a estar participando. Lo que nos va a interesar van a ser sus propiedades físico-químicas y farmacocinéticas. Para ello necesitamos tener en consideración ciertos elementos que están involucrando durante el proceso de administración de este tipo de fármacos. Este tipo de fármacos van a tener también diferentes funciones. Y esto va a ser, bueno, estas funciones van a ser con base a los elementos o a los resultados, las propiedades que tengan de los puntos anteriores. Pueden ser agentes que van a favorecer la inducción de la anestesia y agentes que van a mantener la anestesia. Ok, entonces vamos a tener fármacos que tengan un efecto rápido para que la persona entre en anestesia de forma acelerada, pero que no tengan tanta potencia para, digamos, mantener este efecto por un tiempo prolongado. Entonces, los agentes inductores se van a encargar de eso, van a tener un metabolismo rápido y van a encargarse de que esté de un estado alerta a un estado inhibido. Y después vamos a tener a aquellos fármacos que van a encargarse de mantener este proceso de anestesia.
Es decir, estos fármacos no van a tener un efecto tan acelerado, pero sí van a estarse metabolizando de una forma un poco con menor velocidad. A lo mejor su potencia no va a ser la misma, es decir, no van a tener estos efectos de sedación tan inmediato, pero lo que van a hacer es que por lo menos este proceso dure más tiempo para que el cirujano pueda trabajar con comodidad y que también no tengan estos efectos negativos sobre el sistema periférico. Entonces son algunos elementos que se tienen que considerar. Exactamente. Primeramente se tiene que poner un anestésico potente para favorecer la inducción y el otro tiene que ser de acción prolongada para poder continuar con estos efectos. Entonces, dosis ataque. ¿A qué te refieres con dosis ataque? Bueno, en atención farmacéutica nos decían que se daba 2 veces la dosis recomendada en la primera dosis para que rápidamente se alcanzaran concentraciones efectivas. Ajá, y después ya se daba la dosis normal, entonces siempre se tenía una alta concentración para que estuviera la ventana terapéutica activa. Ah, ok. Sí, en algunos casos se llegan a dar se llega a duplicar la dosis para mantener los efectos. Y en otros casos se prefiere la mezcla de fármacos. Es decir, en lugar de poner en riesgo la salud del paciente dando a lo mejor duplicando la dosis, pero esto también puede potenciar los efectos secundarios. Entonces se prefiere utilizar un fármaco que tenga características particulares para hacer un inductor y después se utiliza otro fármaco tal vez menos potente a esa dosis, pero por lo menos prevenimos estos efectos secundarios. ¿Cómo se cuantifica la cantidad de anestésico que se administra? Ok, vamos a esta parte. Bien, entonces, para responder esa pregunta, primero tenemos que ver qué son los elementos que están participando. Los elementos que participan son el coeficiente de partición, si recuerdan estos elementos, el coeficiente de partición es la cantidad de un fármaco que se encuentra en la fase acuosa y en la fase oleosa. Entonces, tenemos fase acuosa sobre fase oleosa. En este caso, nuestra fase acuosa va a ser la sangre. Y nuestra fase oleosa va a ser el tejido. Específicamente el tejido graso. Sabemos que el cerebro tiene una gran cantidad de lípidos en su estructura. Por lo tanto, lo que queremos nosotros es buscar este balance entre la fase acuosa y la fase oleosa para que llegue directamente hacia el cerebro y se quede, digamos, acumulado más en este tejido graso para que siga continuando haciendo su efecto. ¿Cómo se hace la cuantificación de este fármaco? Normalmente lo que se hace es utilizar una unidad distinta que se llama unidades MAC. ¿Qué son las unidades? Que por sus siglas en inglés son concentración mínima alveolar. ¿Qué quiere decir esto? Que es la concentración, ya se tienen algunos datos de cuánta es la cantidad que se encuentra en alvéolos que puede generar el 50% del efecto esperado. Es muy parecido a dosis efectiva 50, solamente que en ese sentido se calcula el volumen de gas por minuto que se está infundiendo. Es decir, se tiene el tanque, se administra la presión, se administra el volumen y el flujo al que se va a estar administrando. Ya se tienen cálculos de cuánto es este valor de unidades MAC y por lo tanto supongamos que el éter etílico tiene un coeficiente MAC de 50 unidades MAC. Quiere decir que ya se sabe cuánto es este volumen
que se necesita para generar este efecto de anestesia. Entonces, los anestesiólogos ya tienen una tabla con estas unidades y van haciendo el cálculo con relación a la masa corporal, a la presión que se va a infundir este gas y al tiempo de duración que se espera. Por eso es un poco, digamos, complicado los efectos de los anestesiólogos y este tipo de cálculos son los que llegan a, bueno, los que generan estos problemas durante las cirugías. Cuando normalmente se dice que el anestesiólogo no hizo bien el cálculo, se refiere a que no previó diferentes mecanismos que pueden estar participando, o a lo mejor el paciente se encontraba con un incremento en el metabolismo, entonces se metabolizó más rápido de lo que se tenía contemplado este tipo de fármacos, y por lo tanto la dosis letal se incrementó porque tuvo esta bioacumulación. Entonces llega a ser un proceso bastante complicado en hacer este cálculo, pero ya se tienen estas unidades estándar. ¿Ok? Y esto, bueno, esta unidad minimal alveolar nos permite calcular la potencia del anestésico. Profe, una pregunta. Sí. Dijo que se calcula según la masa muscular, ¿y qué más? La masa muscular, la presión a la que se va a infundir y el tiempo que se espera tener este efecto anestésico. Gracias. La potencia, que es denominada como alfa, se calcula como la función inversa de la concentración mínima alveolar. Entonces, básicamente ya se sabe como un anestésico qué tan potente es con respecto a otro. Entonces, son algunos elementos que se tienen. La MAC es la concentración mínima alveolar. Quiere decir que es la cantidad de fármaco que se va a almacenar en los alvéolos. Es muy parecido a concentración efectiva 50, solamente que esto está relacionado con base a la cantidad que llega hacia los pulmones. Recordemos que la concentración efectiva 50 o la dosis efectiva 50 se hace un cálculo con respecto tanto al proceso del efecto que se está calculando y con base a la cantidad del fármaco que llega en sangre. Entonces aquí se está haciendo el cálculo que llega directamente en los alvéolos. Es muy parecido a este término de dosis efectiva 50, entonces no presten tanta atención a eso, solamente es por si ven gráficos que vienen en unidades MAC, que sepan a qué se refiere específicamente. Ok, entonces, para tener estos efectos necesitamos primeramente determinar cuál va a ser este coeficiente de partición de nuestra molécula, es decir, qué tanto fármaco se va a almacenar en sangre y qué tanto fármaco se va a ir directamente hacia los tejidos. Entonces, para esto, digamos que tenemos aquí nuestra sangre y tenemos aquí nuestro tejido. Entonces, supongamos que tengamos aquí un fármaco, ¿no? Si nuestro fármaco es soluble en sangre, quiere decir que no va a ser distribuido tanto en los tejidos. Se va a mantener totalmente, o la mayor parte se va a mantener acumulado aquí durante la sangre. Por lo tanto, si aumentamos su solubilidad en sangre, va a tener un efecto lento. ¿Por qué? Porque principalmente no va a llegar hacia el tejido que nosotros queremos. Si para que tengamos este efecto necesita llegar al tejido, que en este caso puede ser el cerebro. Si este fármaco se va a encontrar en mayor concentración en sangre, pues muy poco fármaco va a llegar aquí. Entonces, para que llegue a acumularse la cantidad de fármaco necesario para tener este efecto anestésico, va a tardar mucho tiempo o va a requerir mucha concentración. Por lo tanto, si tenemos un fármaco que es muy poco soluble en sangre, es decir, es mayoritariamente lipofílico, lo que va a hacer es que va a empezar a difundir más rápidamente hacia el tejido circundante, que en este caso va a ser
el cerebro. Por lo tanto, disminuyendo la solubilidad en sangre, va a generar un efecto más rápido. ¿Ok? Porque llega directamente hacia porque va a llegar más rápidamente hacia el tejido blanco, que va a ser en este caso el cerebro, y por lo tanto vamos a observar este efecto de anestesia mucho más rápido. Entonces, eso nos indica que la potencia va a ser equiparable a la solubilidad en lípidos. Es decir, mientras más potente, se espera que un fármaco sea mucho más liposoluble o que preferentemente se quede almacenado en lípidos. Entonces, más o menos va a ser como una pequeña, va a ser una pequeña relación. Por lo tanto, esto va a significar que mayor solubilidad en lípidos va a ser un fármaco con mayor potencia. Y un fármaco con menos solubilidad en lípidos va a ser un fármaco de mediana potencia. ¿Ok? Entonces, ese es el primer elemento que se tiene que evaluar. El segundo elemento que se tiene que evaluar va a ser el gradiente de concentraciones arteriovenosas. Para esto necesitamos, bueno, vamos a hacer una representación. Tenemos nuestro vaso capilar. Y tenemos aquí nuestro tejido circundante. Entonces, supongamos que se administra una dosis de 200 miligramos, ¿no? De algún tipo de fármaco. Este fármaco va a estar en la sangre, va a migrar y finalmente en algún punto esta sangre va a llegar hacia el cerebro, que es nuestro órgano blanco. Pero durante esa administración es posible que en el tejido graso, es decir, en el tejido circundante, se pueda estar almacenando y se pueda estar difundiendo hacia otros tejidos. Entonces, supongamos que de estos 120 miligramos, solamente 180 miligramos llegaron hacia el cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que 20 miligramos se quedaron almacenados aquí. Por lo tanto, la concentración que va a llegar hacia el cerebro va a ser elevada. Y por lo tanto, vamos a tener un efecto mucho más rápido. Es decir, vamos a tener una mayor saturación en sangre. Y por lo tanto, vamos a tener una mayor velocidad de efecto. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora con un caso contrario? Supongamos que ahora tenemos un fármaco B donde tenemos aquí nuevamente administramos 200 miligramos, pero toda la cantidad de fármaco se va a ir directamente hacia los tejidos. Entonces vamos a tener aquí 180 miligramos y solamente nos van a quedar 20 miligramos que van a ir directamente hacia el cerebro. Por lo tanto, vamos a tener una menor saturación en la sangre
y va a ser un efecto más lento. Entonces no vamos a tener tanta velocidad como fuera en el primer caso. Entonces tienen que estar participando estas dos situaciones. Pareciera que es lo mismo, pareciera que tanto el coeficiente de partición puede regular las dos condiciones. Sin embargo, en algunas situaciones, por ejemplo, puede ser que algún fármaco sea transportado fácilmente hacia el interior de los tejidos por los diversos mecanismos de transporte, por transporte pasivo, difusión facilitada o transporte activo. Entonces, ese tipo de propiedades puede favorecer que sea más fácil internalizado hacia los tejidos periféricos. Y eso hace que disminuya su efecto porque necesitamos administrar una mayor cantidad de fármaco para poder tener este efecto que llegue directamente hacia el sistema nervioso central. Entonces, necesitamos determinar esas dos situaciones. Y finalmente, el tercer elemento que está participando va a ser el gradiente que tenemos tanto en sangre como en gas. Para esto sabemos que tenemos esta concentración que puede estar tanto en sangre sobre gas. Si tenemos una mayor solubilidad, tenemos un valor mayor de este valor, lo que significa es que es mucho más soluble en sangre. Y como habíamos visto, esta mayor solubilidad en sangre lo que hace es que lo vuelve un fármaco de tipo lento. Si el valor de este coeficiente de partición de sangre-gas es menor, lo que hacemos es que va a tener un efecto un poco más rápido. Y además, lo que va a favorecer es que otro de los efectos secundarios que va a generar es un incremento en la presión arterial. Ahora, ¿por qué ocurre este incremento en la presión arterial? Incrementa porque, por ejemplo, tenemos dos contenedores. Supongamos que en el primer caso, donde el fármaco es muy soluble en sangre, si este compartimento es un compartimento cerrado, lo que va a pasar es que este fármaco se va a encontrar en armonía con el sistema y por lo tanto la presión arterial casi no va a subir. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a otro contenedor agregamos una solución insoluble? Por ejemplo, si agregamos, vamos a asumir que fuera un tanque de agua y a este tanque de agua le agregamos un par de piedras, lo que va a pasar es que el volumen de sangre no va a estar igual, sino va a incrementar, porque está desplazando, porque no puede estar directamente en armonía, no puede estar en cohesión con con la sangre y por lo tanto va a desplazar este volumen. Entonces, al desplazar el volumen, lo que hacemos es incrementar la presión que se está generando en todas las direcciones de nuestro sistema, que en este sentido va a ser la presión arterial, porque está disuelto en la sangre. No sé si más o menos queda un poco claro o los revolví con esta parte. Yo sí la entendí, profe. Ok. Entonces... perdón, profe. Sí, Me da un poco de duda. O sea, sí entendí que cómo es que aumenta la presión arterial, pero entonces, ¿esto aplica para los que son no solubles? Sí, exactamente. Si tienen menor coeficiente, si tienen menor solubilidad en la fase acuosa, que es la de sangre, no van a aumentar tanto la presión arterial. Sin embargo, estos fármacos que sean mayoritariamente liposolubles tienen un efecto de que incrementan la presión arterial de forma rápida. Ok. Entonces, ¿sí?
Perdón, es que me confundí un poquito. Era soluble en sangre, era de acción más lenta. Perdón, Lisbeth, Pero después lo de que llegaba al cerebro. Se cortó tu transmisión. Ah, rayos. Puedes empezar otra vez. ¿Ya me escucho bien? Sí. ¿Se cortó? ¿Todo bien? No, todo bien. Ok. Del primer ejemplo que dijo ay, se me fue la onda, perdón. El primer efecto, Ajá. que dijo que si era más soluble en sangre, era más lento. Ujú. Y después dijo lo de que al cerebro, o sea, si difundía más rápido a tejidos y no llegaba a cerebro, o sea, me confunde, pues, siento que son contrarios. Ok, sí. Como les decía, parece ser que son efectos contrarios o parece ser que una misma propiedad está rigiendo a los dos. En esta parte, recordemos que como el cerebro es más lipofílico, tiene que ver más con la afinidad. Entonces, si una molécula es más afín hacia o más soluble en grasas por su naturaleza química, va a tender a, recordemos esta parte de lo semejante, es afín a lo semejante. Entonces, si esta molécula es liposoluble, va a preferir un tejido graso, que en este caso va a ser el cerebro. ¿Qué va a pasar? Si se une rápidamente al cerebro, lo que va a favorecer es que su efecto sea más rápido porque estamos desencadenando el efecto que queramos. En este otro caso, tiene que ver no tanto con la solubilidad, sino tiene que ver con los mecanismos de transporte. Si una molécula, puede ser que esta molécula sea más liposoluble, pero si esta molécula es demasiado liposoluble que no puede difundir fácilmente hacia los tejidos periféricos por los diferentes mecanismos de transporte, porque no pueden atravesar la barrera plasmática, lo que va a pasar es que si no se diluyen en el tejido periférico, esa cantidad va a llegar casi íntegra hacia el cerebro. Por lo tanto, va a tener un efecto mucho más rápido porque va a llegar de forma más acelerada y necesitamos menos concentración para poder llegar a este efecto. Si a esto lo sumamos con la propiedad anterior de que es mucho más afín hacia el cerebro, entonces tenemos un fármaco de mayor velocidad y un fármaco potente. Si tenemos efectos contrarios, es decir, que el fármaco no se distribuya fácilmente, más bien, que el fármaco se distribuye hacia el tejido periférico, pero que no sea tan afín, vamos a tener un efecto lento y un efecto menos potente. Entonces, a lo mejor es un fármaco que no sea tan buen anestésico porque no tenemos estas dos particularidades. En este caso, lo que importa más es el mecanismo de transporte, no tanto la propiedad físico-química. Aquí puede ser que, por ejemplo, transportadores de cationes orgánicos favorezcan la inserción de estas moléculas. Entonces, llega ese transportador y el transportador lo introduce hacia la célula de, no sé, músculo esquelético. Entonces, ahí se va a quedar estimulada. Como en músculo esquelético no tiene efecto, pues no vamos a observar ninguna modificación. Solamente se va a bioacumular en los tejidos, pero no vamos a desencadenar ningún efecto anestésico. ¿Sí, más o menos, Lisbeth? Sí, ya, profesor. Es que no lo veía separado. Pensé que lo mismo regía lo mismo para allá. Sí, no te preocupes. Y en este caso, el último punto es que si esta molécula es liposoluble, es decir, que no es tan soluble en agua, lo que va a hacer es desplazar la sangre, porque no puede estar en cohesión directamente por esos procesos de solubilidad. Entonces, ¿qué va a hacer? Desplaza el líquido e incrementa la presión arterial. Entonces, fármacos liposolubles normalmente tienen estos efectos, que incrementan la presión arterial de forma acelerada. Y eso llega a ser un problema porque este incremento en la presión, si es constante, podemos generar alteraciones en el organismo. Entonces, en lugar de estarlo como cuidando, tenemos ahí estos efectos agresivos. ¿Qué pasa con las personas que no asimilan bien la anestesia? Por ejemplo, la primera entrada al quirófano, tarda mucho que se le pase el efecto y se siente muy mareada y con muchas náuseas. Ok. Tiene que ver con los diferentes tratamientos. Es decir, por ejemplo, a lo mejor, a las mujeres tienen efecto mucho más rápido los anestésicos de tipo liposolubles, porque recordemos que las mujeres tienen un porcentaje un poco mayor de tejido graso con respecto a los hombres. Perdón. Las mujeres al tener una mayor concentración de tejido graso,
son más resistentes a la anestesia que los hombres, porque la mayoría del agente anestésico se va a bioacumular en esas regiones. Normalmente tiende a ser glúteos y caderas, donde se llega a bioacumular más el fármaco con respecto a los hombres. Entonces las mujeres son un poco más sensibles, más resistentes y necesitan mayor cantidad de dosis para generar este efecto. Otro de los mecanismos puede ser que a lo mejor el tipo de anestésico que le administraron fue un anestésico muy potente y se lo dieron en altas concentraciones, o por lo menos si estuvo muy nerviosa previo a la cirugía, a lo mejor estaba sobreexcitado su sistema nervioso, entonces para poder contrarrestar estos efectos excitatorios necesitábamos administrar una mayor cantidad de este fármaco. Entonces son varios elementos que están participando. Por eso siempre los médicos les dicen que tratan de relajarse, para evitar que el estrés los vuelva resistentes hacia el uso de la anestesia y que necesiten una mayor dosificación, porque eventualmente tanto va a tardar más tiempo en inducirse como más tiempo va a tardar en recuperación, que eso vamos a ver las propiedades de los diferentes anestésicos. Cuánto tarda en hacer efecto y cuánto tarda en metabolizarse. Entonces también son algunos elementos que se tienen que haber considerado. Ok, sí, más o menos, Fernanda. El gradiente de la potencia hay que tomarlos independientes. Sí, Alejandra, son condiciones distintas. Pareciera que, como les decía, pareciera que es lo mismo que los RIGE, pero son condiciones distintas. Pero básicamente, enfóquense en qué tanto va a llegar al cerebro, que es donde queremos que haga efecto, y qué tan afín va a ser hacia ese cerebro. Si es muy poco afín al cerebro, va a tener menos potencia, y si muy poca cantidad llega al cerebro, pues también va a tener menos potencia y va a ser mucho más lento. Entonces a lo mejor puede ser un fármaco muy potente, que sea muy afín al cerebro, pero su biodisponibilidad es muy baja. Entonces se metaboliza todo en el trayecto y muy poca cantidad va a llegar. ¿Qué necesitamos para eso? Incrementar la dosis o mejorar la calidad de la administración, que para eso es muy difícil, porque la mayoría de la vía de administración tiene que ser por vía aérea por practicidad. Entonces vemos que tenemos diferentes pasos y diferentes mecanismos de intercambio. Tenemos este equilibrio que puede ser pulmón-sangre y luego el equilibrio sangre-cerebro. Entonces son dos equilibrios que se tienen que estar considerando a la par. Ok. Bien, bueno, ya se nos acabó el tiempo, entonces yo creo que continuamos esta última parte la siguiente semana. Y en este momento que termine la sesión, les subo sus calificaciones que les debía de su primer parcial. Les fue relativamente bien. Entonces, en un momento más se las subo a Classroom. ¿Verdad? Gracias, profe. Ah, sí. ¿Quieren su parcial descansados o quieren su parcial estresados? Descansados. O sea, ¿lo hacemos regresando de vacaciones? Por favor. Sí, profe, por favor. Ok, entonces el otro parcial lo hacemos regresando de vacaciones para que no se preocupen tanto ahorita. ¿Es acumulativo o solo va a venir Gracias, profe. del sistema nervioso central, profe? No, si fuera acumulativo, pobres de ustedes. No, va a ser nada más sistema nervioso central. Excelente. Gracias, profe. Gracias, profe, que tenga buen fin de semana. Gracias, igualmente, cuídense. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe, muchas Gracias, profe. gracias. ¿Le puedo hacer un